Ok. Entonces, bienvenidos. Estamos una vez más en estas clases que estamos aprendiendo mucho, poco a poco. Vamos entendiendo ¿cómo se llama? La gran importancia de el Buda en el mundo y de sus enseñanzas, ¿verdad? Namo Buddhaya, Erwan Saranai. Entonces vamos a rendir homenaje. Siempre comenzamos rindiendo homenaje al Buda como agradecimiento y una forma de respeto. Y entonces, cuando está el venerable es el que hace, ¿verdad? El homenaje y nosotros con nuestra mente lo seguimos, pero en esta vez me va a tocar entonces hacerlo y proceder, ¿verdad? Entonces uno pone las manos juntas a la altura del corazón y vamos a pronunciar esta frase en Pali. Si ustedes gustan, escuchen para que no se haga mucho eco y después en la grabación queda y ustedes pueden practicarlo en casa, ¿verdad? Y dice, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. ¿Qué quiere decir en español o castellano? Homenaje a él, al exaltado, al sublime, al perfectamente iluminado. Y luego decimos sadhu, 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 que quiere decir excelente, excelente, excelente. Y la frase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Esta es dicha en el lenguaje Pali, en el lenguaje que el Buda hablaba, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, si logran ver la pantalla, hay una parte aquí donde dice Sama Sambuddhasa, ¿verdad? Y el venerable nos estaba comentando la vez anterior que el Buda Gautama era un Sama Sambuddha, ¿verdad? Sama Sambuddha. Eso quería decir que él era un completamente iluminado, despierto, y que él había logrado eso por su propio esfuerzo, sin ningún maestro. Porque hay otra clase de Budas que se llaman Pacheka Budas, que ellos también se iluminan, pero no tienen la capacidad de poder enseñar y transmitir esas enseñanzas que ellos han descubierto o digamos esas verdades universales que ellos han descubierto y no se las pueden transmitir a sus discípulos, ¿verdad? Entonces son como budas silenciosos, pero un Sambuddha, sí puede enseñar y enseña a cada ser según su necesidad, según su proceso de desarrollo, ¿verdad? Él no enseña estandarizado, sino que prácticamente eh, se dice que en las mañanas él se ponía a meditar y con su ojo divino escaneaba el mundo para ver qué ser estaba listo para poder eh, digamos, progresar en su camino, en su etapa de desarrollo. Entonces él venía, se encontraba con ese ser o ese ser venía a visitarlo y él le daba la enseñanza precisa para esa persona, precisa, o sea, lo que a él le iba a ayudar, ¿verdad? Entonces él tenía esa capacidad de ver el sufrimiento de cada quien y de ser compasivo y poder ayudarle a ese ser de acuerdo, o sea que su enseñanza era como digamos así personalizada. Ese es un Sama Sambuddha, ¿verdad? Y es el único de esta era, ¿verdad? Sama Sambuddha
le preguntábamos al venerable que cuál era el lapso de tiempo de una era. Él nos comentó que eran 5.000 años. Entonces, desde que el momento que el Buda Gautama entró al parinirvana, o sea, que el momento que él dejó su cuerpo físico, hasta esta fecha han pasado 2.566 años, ¿verdad? Entonces, en esta era estamos a la mitad de la era, ¿verdad? Porque de 5.000, 2.500 sería la mitad, ¿verdad? Entonces, en la próxima era va también a venir otro Buda, el Buda Maitreya, el Buda que va a enseñar y va prácticamente a ayudar a las personas así como el Buda Gautama lo hizo. Y así han habido otros Budas, ¿verdad? Anterior al Buda Gautama. Entonces, eh, y son los que encuentran la enseñanza por sí mismos y son capaces de compartirla con otros. Buenas tardes, bienvenida, Nia Luisa. Espero que esté muy bien. Y si me escucha, por favor, dígame. ¿Me escucha bien, niña Luisa? Como que está conectando audio. Bueno, entonces vamos a continuar. Estoy esperando que aparezca el venerable. Entonces, el tema de la clase de hoy, ¿verdad? Es why we consider Buddha as a great one. ¿Por qué consideramos al Buda como un gran personaje? Y ustedes pueden ver la pantalla, pueden ver la foto de la pantalla. ¿Me escucha bien, Eva Dinora? Sí, ahorita. Ok, perfecto, bienvenidas. Yes. ¿Pueden ver ustedes la pantalla? Sí, Ok, ¿me pueden decir qué ven en la pantalla? pues está el Buda con los discípulos y hay unas gente que le están am, haciendo veneración. Ok, Y este, también parece que se encuentra uno que está sobre el lodo. correcto. Este, esto se me hace que fue un episodio cuando el Buda Gautama era un bodhisattva, ¿ok? Que existió en vidas anteriores de él. Entonces, en esas vidas anteriores, él conoció a un Buda, ¿verdad? Si no me equivoco, era el Buda Dipankara, ¿ok? Entonces, él era un asceta, ¿verdad? Que vivía como un ermitaño en la montaña, practicando, meditando. Entonces, bajó y escuchó y vio a una mujer que era como una persona que siempre parece que le ofrendaba comida, que venía el Buda, ¿verdad? Y él se emocionó, entonces empezaron a limpiar el camino para que el Buda pasara, ¿verdad? En un camino arreglado, bonito, sin espinas, porque realmente el Buda no es cualquier persona, no es cualquier ser, merece toda veneración y todo respeto y toda, digamos, eh, como le diré, privilegios, ¿verdad? Entonces había un pedazo del terreno donde iba a pasar el Buda que había un charco, había lodo. Entonces el asceta, no me acuerdo cuál era el nombre del bodhisattva que después fue el príncipe Siddhartha, vio que esto, ¿verdad? Que no era posible que el Buda enlodara sus pies, entonces él se tiró al piso y sirvió como alfombra. Él le dijo que por favor pasara sobre su cuerpo, que no era justo que él pues pisara el lodo, ¿verdad? Que él quería que el Buda pasara en lo más limpio, en lo más puro. Pero esto nos ilustra también quién es el Buda, ¿verdad? ¿Por qué es tan grandioso? Y ustedes pueden tener una idea con esta foto, ¿verdad? Que
hay muchas personas que le rinden respeto, gentes comunes y corrientes, del pueblo, gente de la realeza, ascetas, porque si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Muchos de los ascetas en realidad lo respetaban y los devas, ¿verdad? O sea, los equivalentes a los dioses del universo respetan al Buda porque es un ser completamente puro, como nos dijo la niña Corita, que ha eliminado todas las impurezas, ¿verdad? Entonces, en una clase anterior, él se encontró con una persona en el camino. Bueno, el Buda acababa de iluminarse, ¿verdad? De despertar como un Buda. Y entonces él iba despacio caminando por el sendero y cuando él ponía el pie, pisaba la tierra, dejaba una huella. Y esa huella tenía ciertas marcas, tenía como la rueda del Dhamma, ¿verdad? Entonces este otro Brahman se le quedaba viendo y decía, bueno, estas huellas del pie de este asceta no son comunes. Ha de ser un gran ser, ¿verdad? Entonces, cuando él se sentó a descansar, el Buda le llega y le pregunta el asceta que quién era, ¿verdad? Si era él un deva, o sea, si era un dios, si era un Gandhava, si era él un demonio o si él era un humano y el Buda le dijo que no, que ninguno de esos era él. Y le dijo así extrañado y lleno de curiosidad, bueno, ¿y entonces quién eres? Y le dice él que él ha sido el que ha eliminado todas las impurezas, ¿verdad? Por lo tanto, no es un humano y tampoco es un deva porque los devas cumplen su tiempo de mérito, viven en la riqueza, en la belleza, en la salud, pero una vez él les acaba su mérito, descienden nuevamente, ya sea como humanos o van hasta los mundos más difíciles donde hay más sufrimiento. En cambio, un Buda ya no vuelve a nacer, ya no vuelve a sufrir, ya no vuelve a llorar, es libre, completamente libre. Entonces, eh, ¿dónde lo calificamos, verdad? ¿En qué nivel está? Entonces no había otro nivel, entonces él le enseña que es un Buda, ¿verdad? Pero lo curioso del caso es que esta persona, en lugar de decir, maestro, ¿verdad? O sea, yo tengo la gran dicha de conocer un Buda, por favor enséñeme, ¿verdad? Tómeme como su discípulo, simplemente se va, perdió la oportunidad de su vida, ¿verdad? Es como que alguien tenga el billete de la lotería, ¿verdad? De 100 millones de dólares y de repente dice, bueno, me saqué la lotería, lo tira al basurero. La verdad, desperdició su oportunidad. Entonces, pero yo les quería mostrar algo eh, que hablamos cuando fue la clase de la coronación del reino de la budeidad, ¿verdad? Déjenme ver, voy a quitar esta pantalla y voy a compartir otra, ¿verdad? Entonces aquí, pueden ver esta pantalla diferente, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, eh, cuando hablamos que antes de ser el príncipe Siddhartha, él en unas vidas anteriores había sido un bodhisattva, ¿verdad? Pero ¿qué es un bodhisattva? Un bodhisattva es una persona, un ser humano, ¿verdad? O a veces también puede aparecer como un deva o un animal también que está tratando de perfeccionar, ¿verdad? em, el camino. Entonces, pero como un ser humano, un bodhisattva se dedica de lleno, ¿verdad? A perfeccionar las 10 perfecciones, por decirlo así, o sea, las 10 que le llaman paramitas, ¿verdad? Las perfecciona antes de convertirse en un Buda, ¿verdad? Por ejemplo,
Cualquiera de nosotros dicen, no, pues nosotros, ¿cuándo, verdad? O ¿cómo vamos a llegar nosotros a ser Budas? ¿Será que nosotros tenemos la oportunidad? ¿Será que nosotros tenemos el derecho? ¿Será que nosotros lo podemos lograr? ¿Sí o no? A ver, ¿qué me responde? Abran sus micrófonos. Podemos llegar a ser bodhisattvas en esta vida. Ok. Pero la pregunta ¿es que nosotros podemos llegar a ser Budas? No, por eso mismo, en esta vida no creo. Tenemos muchas imperfecciones. Ok. ¿Alguien más? Abra su micrófono y coméntenme. Una pregunta. ¿Sí? O sea que para llegar nosotros a ser Buda, tenemos ahorita en nuestra vida que renunciar a todo esto y perfeccionar y evolucionar para despertar conciencia en nuestra próxima vida y poder desarrollar eso, poder hacer eso. Algo parecido en esta vida nosotros tenemos que perfeccionar 10 cosas. Como laicos podemos realizarlo o como en ese entonces ellos lo hacían como ascetas, ¿verdad? Que se apartaban de la vida del hogar y ellos se iban y meditaban mucho, hacían cosas buenas, pero nosotros como laicos también podemos hacerlo, ¿verdad? En el tiempo del Buda hubieron muchos laicos que pudieron lograr muchas cosas, ¿ok? Y a ese punto quiero yo llegar, pero lo único que quería hacer conciencia o saber si ustedes están conscientes de que, por ejemplo, si nosotros podemos llegar a ser Budas, no es ahora, no es mañana, puede ser que tome muchas vidas, pero ¿acaso nosotros podemos llegar a ser Budas? Sí podemos llegar a ser Budas, pero yo lo que pensaba es que en esta vida pues no se puede, tenemos muchas imperfecciones, pero sí podemos llegar a, a eliminar muchas imperfecciones practicando las 10 paramitas. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo quisiera saber eso de los 10 paramitas. Ya lo vamos a ver. Aquí lo tenemos en la pantalla, pero quería saber qué pensaban ustedes que habían comprendido, ¿verdad? Las que habían estado en las clases anteriores, de que si nosotros tenemos la oportunidad de llegarnos a convertir Buda, a convertirnos en un Buda, lógicamente, y es entendible que en esta vida tenemos muchas imperfecciones, ¿verdad? Entonces hay que trabajar para limpiar esas impurezas y lograr las perfecciones, ¿verdad? O sea que sería como tendríamos que entrar en una etapa bien evolutiva prácticamente y bien consciente como para despertar la verdadera conciencia. Sí, este, pero no, no oigo la opinión de las otras dos señoras y de Zule. Uy, A ver, hola, hola, tía. ajá, no se me escapa. No, aquí estamos. A ver, No, díganme ustedes, ¿ustedes creen que uno puede llegarse a convertir en un Buda? ¿Tiene uno la oportunidad? ¿Tiene uno el derecho? Si se puede. Tal vez no en esta vida, pero sí se puede o no se puede. se puede, pero no en esta vida, sino que porque el príncipe Siddhartha necesitó varias vidas para lograr ser el Buda. Y hay que eliminar todas las imperfecciones, las impurezas. Así que se puede lograr, pero tal vez en varias vidas, haciendo el bien. Muy bien. A ver qué dice aquí Zule. Yo no sé. Bueno, En esta vida, ¿no? ok. En esta vida no. Ya vamos a llegar a ese punto, ¿ok? En esta vida tal vez.
Bueno, Bueno. pero es importante saber si uno tiene la oportunidad o no tiene la oportunidad. Y la clase de hoy va a tratar de eso. A ver, me faltó la niña Luisa. Hola, Ah, ¿sí? ¿Me ¿me escucha? oye, verdad? Sí, le Sí, oigo. la oímos Ah, bien pues. claramente. Bueno. Sí, yo pienso que sí se podía lograr, pero como dicen, no ahora, sino que tratar la manera de eliminar lo que se llaman ahí preceptos que son los defectos, ¿verdad? Entonces, pero no es tan fácil, o sea, habría que trabajar mucho. Muy bien. Ok. Entonces, muy interesante y es bueno que todos, ¿verdad? Estemos conscientes de eso. Em, pero para uno llegar a querer a convertirse en un Buda, primerito, debe de tener la aspiración, ¿verdad? ¿Y cuál es la aspiración? Tener el deseo de querer convertirse en un Buda. Cuando les mostré la foto, que ya vamos a llegar a esa, cuando el príncipe Siddhartha en vidas anteriores había sido un asceta que se tiró en el piso para que el Buda Dipankara pasara sobre él y no se enlodara a sus pies. Él conoció al Buda y cuando conoció al Buda y cuando el Buda Dipankara caminó sobre su espalda y no se enlodó, ¿verdad? No es que el Buda le haya puesto todo el peso, el Buda lógicamente ¿cómo dice? Levitó Le- sobre su cuerpo, pero el Buda vio la grandeza de su devoción de la asceta en ese entonces. Pero en ese momento, es lo que yo he oído, que él hizo la aspiración de que se quería convertir en un Buda, ¿ok? O sea que él hace esa aseveración, dice, piensa que tiene esa aspiración que quiere convertirse en un Buda. Porque, por ejemplo, si uno quiere ser un maestro, un abogado, un doctor, pero si usted no hace la aspiración, o yo quiero, ¿verdad? Ser un maestro y ayudar a los niños a que aprendan a leer y a escribir para que salgan de la ignorancia, ¿cómo se dice? Ana, Analfabeto. Analfabeto. que no, sí, que Analfabetismo. no saben leer ni escribir. Bueno, se me enredó la lengua. Pero uno tiene que tener esa aspiración de decir, no, pues, si realmente esa oportunidad está para mí, ¿la quiero o no la quiero? Y si la quiero, ¿cuándo va usted a decir, un día voy a ser Buda? ¿Cuándo va a empezar a decírselo a usted mismo? Si usted no se lo dice, no se va a encaminar a practicar lo que tenemos en pantalla. Vean ustedes, aquí tenemos las 10 perfecciones que se llama Dasa para mí, o sea, las paramitas. Se dice en Pali paramitas, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Que son perfecciones y Dasa número 10, ¿verdad? Entonces, las 10 perfecciones. ¿Y cuáles son esas 10 perfecciones? Según nos dijo el venerable en la clase de la coronación de la budeidad, que el bodhisattva, ¿verdad? Cuando era el príncipe Siddhartha, era el bodhisattva, pero en vidas anteriores él había practicado estas 10 para mí, ¿verdad? Hasta que las perfeccionó. Por ejemplo, la primer para mí que tenemos es la generosidad, que en Pali se dice dana, ¿verdad? Y aquí al lado derecho tenemos la frase en Pali que dice danam, silam, sha, neka, nekamam, paña, viriyena, panchamam, kanti, sacha, maditanam, metupeka, medasa. ¿Ok? Aquí está hablando de estas, las está describiendo. Entonces, la primer para mí es la generosidad. ¿Qué significa? Hacer
caridad, hacer mucho, practicar el altruismo, la generosidad. Hay que practicar la generosidad inteligente, ¿verdad? Hasta que uno ya no siente aquel egoísmo, aquella cosa de querer acaparar, aquella avaricia, cuando uno ya es capaz digamos, dar a otro que está tal vez en un estado más desafortunado, ¿verdad? Y entender porque uno, por ejemplo, le ayuda al otro para que salga adelante, no para que se haga vicioso de la ayuda que le dan, ¿verdad? Es para que se levante y entonces tome ánimo y siga adelante. Entonces uno practica dana, ¿verdad? ¿Y cuál es la primer generosidad? ¿Cuál es la primer dana? El Buda enseñó eso, que yo pienso que más adelante también nos va a platicar el venerable. Dice que la primer dana es dar comida, ¿verdad? Y ustedes saben por qué. ¿Una idea por qué la comida? Dar comida. ¿Por qué? Porque los seres, no las personas, no todos los seres tienen hambre, no son capaces de enfocarse en algo, o por el hambre son capaces de matar. Entonces, si uno proporciona comida, está evitando de que ya sean animales que maten a otros animales, o si es personas, pues se le está proporcionando un medio para poder am, am, s- un medio para poder ya digamos como te dijera, me fue la palabra esta. Bueno, la verdad es que Subsistir, salir subsistir, adelante. eso Ajá. es. Ok. Si ustedes se fijan una cosa, ok, hay muchas enfermedades en el mundo, pero hay una enfermedad de la cual todos sufrimos y nadie se libra de esa enfermedad. Y esa enfermedad se llama hambre. Si uno no le da el alimento al cuerpo en el momento que lo necesita, uno se enferma. Y cuando usted no tiene esa vitalidad en su cuerpo decae, ¿verdad? Decae su vitalidad, su claridad mental, su ánimo, ¿verdad? Entonces, la comida es el primer acto de generosidad que uno puede ejercer sobre un ser humano, ¿verdad? Y ese mismo también cuando uno, ¿verdad? Ofrece comida, ¿verdad? Uno le puede ofrecer comida a los animalitos, ¿verdad? Uno le puede ofrecer comida a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, a personas no conocidas, a personas bien desafortunadas. Pero uno de los actos que realmente duplica y triplica y multiplica el acto de generosidad es cuando nosotros le ofrecemos alimentos a un renunciante, ¿verdad? ¿Por qué? Es muy diferente que nosotros le ofrezcamos un plato de comida a un borrachito, ¿no? Al bolito, ¿verdad? El bolito viene, se nutre y agradece o no agradece según como él esté cuerdo o no esté cuerdo en sus cabales. Y de allí vuelve al vicio. O tal vez ya no lo sigue, ¿verdad? Pero por lo general vuelve al vicio. Pero cuando usted le ofrece un plato de comida a un ser que está en la lucha por limpiar todas sus impurezas, por realmente iluminarse, y quien quita que ha hecho la aspiración de convertirse en un Buda, ese plato de comida que usted ofreció a ese ser tiene repercusión no solo en esta vida, pero en muchas vidas por venir, ¿ok? Y eso es así, sea que usted le entregue un plato lleno de manjares o le entregue una cucharada de arroz blanco, si eso es lo que tiene, ¿verdad? Entonces, ese acto que usted hace allí
es un campo insuperable de mérito. Es incontable, ¿verdad? Entonces, uno puede ir perfeccionando la primer perfección, la primer para mí, que es Dana, la generosidad. Por eso es que a veces les animo en el grupo de WhatsApp y les digo, el calendario tiene 365 días. ¿Cuántos actos generosos vamos a hacer en este día? Si hacemos, marquemos el calendario, póngale números, póngale rayitas, póngale cruces, como usted lo considere, y después eso se va haciendo una cosa muy buena, un hábito. Entonces usted, el hábito es ayudar y mejorar a otros y los otros también van mejorando, ¿verdad? Y entonces usted se está encaminando a un día limpiar la impureza del egoísmo y de la avaricia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está haciendo todo lo contrario. O sea, está uno practicando lo que es dana, ¿verdad? La generosidad. Y el dana no solamente también es algo físico. Usted puede darle una palabra de consuelo a alguien que está por tirarse al barranco, por suicidarse, pero usted le da una palabra que lo saca o lo hace reaccionar y esa persona le queda agradecida de por vida. Ahí salvó usted una vida, ¿verdad? Usted puede en el día comenzar, ¿verdad? Como a veces un tiempo estuvimos practicando con Zule, la práctica de meta. Meta es en Pali y amor benevolente es en español o castellano, ¿verdad? La práctica de meta es que uno pues le desea el bien a la gente, primero uno mismo, hace caridad con uno mismo, de ahí con los seres que viven en su casa, sean estos personas que usted ve, personas ya fallecidas que andan por allí, animalitos, devas, todos. No excluimos a nadie, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma también de practicar dana, de practicar una paramita, ¿verdad? Un parami, ¿verdad? La segunda paramita es la disciplina o sila, ¿verdad? Por eso vean ustedes aquí a la derecha, dice danam. Danam es dana, ¿verdad? La paramita 1. De ahí dice silam, paramita 2, que viene a ser la disciplina, sila. ¿Y qué consiste sila? ¿Verdad? ¿En qué consiste sila? Los 5 preceptos. Los 5 preceptos que son no matar, no dañar seres vivientes. Número 2, no tomar lo que no se nos ha dado, o sea, no robar. Número 3, no tener una conducta sexual ilícita. Número 4, no mentir. Número 5, no tomar alcohol o drogas que contribuyen a la desatención, porque uno estar desatento o no en sus cabales puede cometer muchos crímenes, muchos problemas, ¿verdad? Entonces, son 5 preceptos que nos ayudan a templar la disciplina, a cambiar los malos hábitos por buenos hábitos, ¿verdad? Y entonces usted se vuelve prácticamente una persona que se está encaminando al autocontrol, porque lo está haciendo todos los días y usted se vuelve una persona en que eh, no le va a hacer daño a otros, no va a tomar nada de otros, no va a estar diciendo mentiras o hablando tonterías o con un lenguaje frívolo, dañino. Todo eso uno lo va mejorando y entonces va encaminándose a perfeccionar esa parte, ¿verdad? O De sea que la allí, segunda paramita cubre las 5. una paramita, La segunda como paramita cubre los 5 preceptos. los 5 preceptos. Y los 5 preceptos es, ¿para qué? Para nosotros mejorar nuestra conducta. Es una gran ayuda y más bien es una bendición tener los 5 preceptos, porque
cuando uno andaba así, todo disparado, todo perturbado, todo desorientado, ahora uno ya sabe y aquí uno se vuelve su mismo persona uno mismo se supervisa. No necesita uno que esté detrás de uno el profesor, el juez, nadie. Uno mismo, ¿verdad? Lo estén viendo o no lo estén viendo. Es que uno se siente tranquilo de su conciencia cuando no hace esas cosas. Uno se va a dormir y se duerme tranquilo. Se levanta tranquilo. No tiene nada que le haga sentir culpable, porque esa culpabilidad nos lleva a cometer otros errores. Entonces, los preceptos son una bendición. Realmente nos ayudan mucho, ¿verdad? ¿Y quién nos lo impone? Nadie, nosotros mismos, ¿verdad? Y la tercera es la renunciación o necama, ¿verdad? La renunciación es, por ejemplo, que usted va a ser más selectivo con las cosas que usted, con las cosas que usted se envuelve. Usted, va a renunciar por ejemplo, a estar en el grupo de aquellos que solo eran parrandas todos los sábados, los viernes, porque pues no le trae nada. No, ¿qué O sea, provecho hay? permíteme, o Sí. sea, abarca ¿cómo decirte? La renunciación es como la convicción de querer estar con lo mejor para yo estar bien. Para Eso tu propio implica personas, desarrollo, correcto. ajá, implica personas, lugares Implica, y por circunstancias. ejemplo, dedicación, ¿verdad? Como por ejemplo aquí estamos el día domingo, cualquiera podría estarse comiendo su chilate con nuegados o sus pupusas por allá, pero no dice uno, quiero dedicar este tiempo, voy a renunciar a eso que antes hacía. Ahora voy a hacer algo Mm, más selectivo para mi propio desarrollo, porque si uno no invierte para el desarrollo de uno mismo, entonces ¿para dónde va? No va a haber, ¿cuándo se va a convertir uno en Buda? Va a decir todas las vidas, no, pues esta vida estoy lleno de impureza. Pues sí, pero hagamos algo, ¿verdad? Entonces, esa renunciación o renuncia, nekama, y de allí viene también la renuncia o la renunciación aquí, implica en que uno se vuelva más, más meditativo, ¿verdad? Porque cuando uno se sienta a aquietar su mente, a relajar su cuerpo, ¿verdad? Anapanasati, como saben muchos, este, uno empieza a desarrollar lo que se llama la introspección, empieza a ver a uno mismo, que uno allí ya se da cuenta que no era la culpa de don Héctor, sino que fue mi culpa, que mi conducta estuvo así toda trastornada, que no era la culpa de Isis, sino que fue mi culpa porque yo no le entendí lo que me dijo y vine y distorsioné esa percepción. Entonces, la meditación nos va ayudando a ver las cosas como tal son, ¿verdad? Y a guardar. ¿Se acuerdan que íbamos a estar como más guardianes de de los estímulos que venían a los sentidos para las reacciones emocionales que uno tenía, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda. Esa es una parte de la renuncia. Uno está renunciando a la reacción emocional errónea de todo el tiempo. Y esta vez uno ya no participa, observa y está viendo cómo se quiere desenvolver nuevamente eso y ya va controlando, ya no reacciona, sino que responde a esos estímulos emocionales. Ahora bien, después de estar uno en ese, digamos, esfuerzo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el Buda hizo mucho esfuerzo, ¿verdad? Este, también empieza a venir la sabiduría en uno, ¿verdad?
Dice muchas veces, es un dicho común que tiene uno que dice, ay, mira, qué muchacho más inteligente, bien listo, bien inteligente, ¿verdad? Y todos estamos dotados de inteligencia, ¿verdad? Y la inteligencia se nos ha dado o la hemos desarrollado para resolver problemas, para resolver el problema de la existencia, para resolver problemas. Necesitamos sabiduría para resolver el problema, los problemas que la vida nos trae para nosotros poder aprender a vivir en paz, ¿verdad? Entonces, para todo esto que les he mencionado anteriormente, necesitamos virilla, energía, necesitamos voluntad para continuar desarrollándonos y mejorando cada vez más, ¿verdad? También algunas veces uno dice, bueno, hoy no me voy a enojar, ¿verdad? Y usted no ha terminado de decir esa palabra y tal vez alguien ha dejado algo allí atravesado en el camino por donde usted va a pasar, se tropieza y se le enciende, se hace el incendio interior, ¿verdad? Se enoja uno inmediatamente. Entonces uno también debe de aprender a tener paciencia, que si uno falla, inmediatamente debe de recuperar su tranquilidad, su estabilidad mental, ¿verdad? Por eso aquí la paciencia o Khanti es muy importante, ¿verdad? Tener paciencia. ¿Se acuerdan ustedes el Buda? Todo lo que tuvo que pasar le tomó 6 años, ¿verdad? De vivir como un asceta con los sacrificios corporales extremos. Y sin embargo, él nunca se daba por vencido y dijo, ¿y aún quién apareció? ¿Verdad? Apareció el maligno, ¿verdad? Apareció el Mara tentador. Y él le dijo, no, no me vas a hacer desfallecer, yo voy a continuar hasta que lo logre. Y mi meta es alcanzar la budeidad y lo voy a lograr y lo logró, ¿verdad? Entonces necesitamos esa veracidad, esa fuerza de voluntad, esa determinación que lo queremos hacer, ¿verdad? Porque aquí cada quien se debe de forzar, aquí nadie le va a tocar con la varita mágica, abracadabra, pum, y ya se hizo un Buda. Aquí es un esfuerzo constante. Entonces se necesita paciencia y, por ejemplo, aquí la veracidad, sacha, ¿verdad? Veracidad significa ser honesto, hablar con la verdad, ¿verdad? Ser preciso en lo que uno dice, ¿verdad? Y si no tiene que decir nada, mejor se calla, no debe uno de estar, ¿verdad? Diciendo cosas incoherentes. Y la determinación que ya les mencioné, aditana, la benevolencia, que es meta, que es el amor benevolente, la bondad hacia los demás, y la perfecta ecuanimidad o upeca. ¿Qué significa esto? Nosotros por lo general están los tipos buenos y malos, ¿verdad? Nosotros tenemos aceptación para lo bueno, pero nosotros tenemos rechazo hacia los malos. Y si son buenos y son nuestros amigos, les deseamos el bien. Y si son malos y son nuestros enemigos, les deseamos que todo les vaya mal. Entonces, cuando uno tiene ecuanimidad, tiene compasión, tanto por los amigos como por los que supuestamente cree uno que son o se declaran ellos que son enemigos. O sea que aquí no hay diferencia. Tanto, por ejemplo, es el mismo sufrimiento que pasa Héctor, o pasa la niña Luisa, o pasa Isis, niña Corita, Zuleima, que el mío. Todos sufrimos, todos estamos en la lucha por mejorar y todos hemos estado en una etapa de confusión que no sabemos ni qué hacer, ni para dónde agarrar. Entonces,
todos somos prácticamente iguales en el sentido de que todos buscamos, tenemos una misma meta, ser felices y vivir en paz. Ser felices y vivir en paz. Entonces, cuando uno ve que todos están en la misma lucha, entonces uno ya no crea ¿cómo les diré? Aversión hacia los demás. Empieza uno a mejorarse, ¿verdad? En cuanto a eso. Entonces son 10: generosidad, dana, disciplina, sila, renunciación, nekama, sabiduría, paña, energía, virilla, paciencia, kanti, veracidad, sacha, determinación, aditana, benevolencia, meta y perfecta ecuanimidad, upeca. Esto es lo que él nos dijo en la clase de la coronación de la budeidad. Entonces, yo quería que platicáramos un poquito más de esto. Y yo pienso que a la hora que estamos ahorita, el venerable ya no se pudo conectar, tal vez tuvo problemas de internet, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá para pasarnos al tema que era de hoy? Esta cosa de las 10 para mí o las 10 perfecciones, deberíamos de hacer una cartulina y escribirlas, aunque sea a mano. Mejor a mano porque cuando la escribimos a mano no se nos olvida. Y estarla viendo constantemente y decir uno, por lo menos, ¿verdad? Bueno, en esta vida, ¿cuál de estas 10 para mí quiero perfeccionar? Entonces uno puede decir, bueno, quiero hacer la generosidad y hasta la generosidad o las quiero hacer todas, ¿verdad? Entonces uno va trabajando más sobre eso. Por eso les vuelvo a decir, el calendario tiene 365 días. ¿Cuántos días tenemos hasta ahora? ¿Y cuántas obras generosas hemos hecho? ¿Verdad? Hay que reflexionar sobre eso. Entonces ahora voy a cambiar pantalla y vamos a ir a lo del tema de hoy. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo está bien, todo está claro. ¿Está claro? Sí, O está bueno, bien. sí. No, pero sí quiero preguntarte algo A para ver, no confundirme. sí. Cuando hay personas en el entorno de uno Ujú. que son personas negativas, personas que, porque nosotros los seres humanos somos energía, nosotros somos energía, entonces somos vibración, entonces cuando en tu entorno hay personas que sus vibraciones, su energía es muy negativa y perjudica tu energía, te perjudica tu salud, entonces, ¿qué hacer? Porque hay que practicar la compasión al prójimo. Sí, Entonces, por más que querrás ayudar y por más que querrás servir, y si esa persona no cambia, pero sabes que es de tu entorno y se le dan situaciones y vos ya no puedes hacer nada, o sea, ¿qué hacer con esa gente? Si está dentro de todo esto, de la generosidad, de todo eso, darles amor a ellos y tener compasión por ellos. Pero ¿y si esa persona se te es dañina a vos, qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer con esa persona? esa es una muy buena pregunta. Y acaba de entrar el venerable y se la vamos a hacer al final al venerable. Bante, welcome. We were missing you. Okay. Can you turn 9 on the o'clock. camera? Now it's 9 o'clock. Yeah. Oh, okay, Bante, they changed our time now. Oh, They make 1 hour ahead. uh-huh. Okay. I But don't know. This anyway, is, we were studying before you come because that's what I suppose that probably you were not aware the change of the time. But everybody is here right now, and we were reviewing a little bit about the Temparami, and then we have a new student
Skolaises Krishnaya. Welcome. She's from El Salvador too. And she had a very good question that I will repeat that question at the end of the class. And, you know, so you can answer her. Okay, Bante? Okay. Okay. You can start if you want to. It's all Okay. yours. Okay? We will listen to you. We already pay homage to the Buddha, but go ahead, Bante. El venerable va a comenzar la clase. Okay. Namami Buddhang Gunasagaram Tang Satta Sadahontu Sukhi Avira Kayo Jiguccho Sakalo Dugando Gaccanti Sabbi Maranang Ahanche Namami Dhammang Sugati Nadisitam Satta Sadahontu Sukhi Avira Kayo Jiguccho Sakalo Dugando Gaccanti Sabbi Maranang Ahanche Namami Sanggang Muniraja Savakam Satta Sadahontu Sukhi Avira Kayo Jiguccho Sakalo Dugando Gaccanti Sabbi Maranang Ahamche Sadhu Sadhu, Sadhu sadhu, Sadhu sadhu. El venerable nos ha bendecido con este cántico que dice, él lo hizo en Pali, como pueden ver en la parte de arriba, que dice, el cuerpo se vuelve reacio y completamente despide un hedor. Todos abrazan la muerte, incluyéndome a mí. Que todos los seres sean felices y libres de odio. Rindo homenaje al Buda y sus cualidades que superan al océano. De allí él nos dijo la segunda parte. Déjenme ver, creo que es nos dijo, el cuerpo se vuelve reacio y completamente despide un hedor. Todos abrazan la muerte, incluyéndome a mí. Que todos los seres sean felices y libres de odio. Rindo homenaje al Dhamma, enseñado por el maestro. De allí nos dijo la tercera parte.
Dijo, el cuerpo se vuelve reacio y completamente despide un hedor. Todos abrazan la muerte, incluyéndome a mí. Que todos los seres sean felices y libres de odio. Rindo homenaje al Sangha. Al Sangha, a los discípulos del Buda. Esta es la tercera parte. Como ustedes pueden ver, él nos prácticamente enseñó a desapegarnos del cuerpo. El cuerpo que creemos nosotros equivocadamente es algo muy bello, tiene impurezas y despide un hedor, ¿verdad? Y entonces que nosotros podamos desapegarnos de todo eso y seamos felices y libres de odio. Ok, Bante. Okay. Now, I think you explained all the lesson today. Not this lesson, we were talking mostly about the 10 paramis, but I was explaining explaining everybody about this picture, why we consider Buddha as a great one, why everybody pay respect and, pay homage and bow down to the Buddha, because he was so pure, and then kings, regular people, lay people, poor people, intellectuals, no intellectuals, animals, devas, everybody pay respect to the Buddha due to his greatness, his purity. And we started talking about that when we went back to the paramis, how we can actually, purify our mind, and we didn't really start the lesson because it was so interesting what we were talking about if we consider that we can become a Buddha someday, and everybody was saying, yeah, but we have a lot of impurities right now, maybe not in this lifetime. But I was telling them that first of all, we need to do an aspiration, in order to purify our mind and to follow a goal to become free from suffering. Yeah. So that's pretty much what we were doing, Bante. Okay, very good. It's meaning you had a very fruitful, very good discussion on Parami. It is good. Okay. Usted ha estado explicando muy bien, ha tenido una buena plática acerca de las paramis. ¿Ok? Okay, Ok, then Bante. first of all, I would like to welcome our new student, Isis Krishnia from Salvador, to our class. Primeramente quiero darle la bienvenida a la nueva estudianta, a Isis Krishnaya de El Salvador, a nuestra clase online. Okay, then with that welcoming, let us start the class. Y al darle la bienvenida, vamos a comenzar la clase. Then today, you are going to find out the main reason for why we consider Buddha as a great one. Hoy día vamos a ver la razón por qué nosotros consideramos al Buda como un gran personaje, una gran persona, un gran ser. Yeah, actually, just you quoted one great picture from the website, which display how the people respect, honor, or bow down him. Usted ha agarrado una buena foto de la website donde demuestra cómo las personas
verdaderamente respetaban, ¿verdad?, al Buda. Why? Because why all of us respect him? When you experience, when you understood him, after that, you wish to respect him. Why? Because he developed very extraordinary qualities within himself, so that even he is a human being, but he developed very, very extraordinary qualities, virtues, which is we don't have so far. That is why all ordinary people, irrespective their races, class, creed, religion, they respect. That is why even today, if you visit to Burma, Myanmar, even we visit there, all the people in Myanmar, they gathered along the road when we travel, when we go on arms round, both upside the road, they spread especially women, they spread their hairs towards the roadside. Then respecting the monks, respecting the senior, higher monks, they allow them to walk over their hairs. Today, even today in Myanmar, if you visit there, of course, you experience such a great respect, how they do respect worthy people. Wow, Bante, I'm amazed. El venerable dice que vamos a aprender o todo este tiempo también hemos aprendido cómo la importancia del Buda, sus grandes cualidades, las cosas extraordinarias que él tenía, ¿verdad? Esa paz, esa serenidad que él mostraba. Tantas personas de todos los campos como castas, ¿verdad? Diferentes religiones, credos, sexos, ¿verdad? Respetan y han aprendido, más bien cada vez que uno va aprendiendo acerca del Buda, uno va entendiendo con claridad y aparte de eso uno siente esas ganas de respetarlo. Y todavía hoy en día existe esa gran veneración y respeto hacia ese gran y extraordinario ser, el Buda, ¿verdad? Que él nos comenta que si uno visita Birmania, ¿verdad? Un país de allá de Asia, Birmania, cuando los monjes van con su tazón a recibir las ofrendas de comida, ¿verdad? Van digamos, en el camino, ¿verdad? Porque allá se acostumbra que salen los monjes con su tazón y van por el camino y la gente se están alineados en la vereda del camino y les dan su comidita a los monjes en su cuenco, en su tazón. Entonces dice él que es increíble todavía de ver el respeto que le tienen, que las mujeres, ¿verdad? Birmanas, hermosas, con su cabello largo, agarran su cabello y lo ponen sobre el camino para que cuando pasen los monjes pasen sobre sus cabellos. Esa es la forma es tan grande la veneración que ellas sienten por el Buda, que a sus discípulos los siguen respetando después de tantos años que han pasado. Esto es admirable y es increíble porque han comprendido la grandeza de este ser iluminado, despierto, sus enseñanzas que han quedado y que traen paz a todos los seres. Ok, Bante,
Go ahead. Okay. Then, of course, throughout his samsaric journey, of course, he maintained his vision. What was his wish to become a Buddha? So, with that intention, in every existence, wherever, in whatever birth he born, he used to practice 10 perception, what we call in Pali Dasaparami. Dasaparami. Because we call it in other name Buddha Karaka Dhamma. Buddha Karaka Dhamma. Either you can use it, either Dasaparami or Buddha Karaka Dhamma. What does it mean? The factor, the virtues which help to get enlightenment is called Buddha Karaka Dhamma. They are 10. They are 10. Dhanam Silancha Nikkammam. Let me share it with you, Bante. Okay. Okay, we have it here. Okay. Okay. But I had it in Spanish because Oh, yeah. but you can put it in English, Bante. Yeah. Yeah. Because we also have it in English for you. Yes. El venerable dice que a través de toda su jornada samsárica, ¿verdad? El Bodhisattva siempre mantuvo esa aspiración de perfeccionar, ¿verdad? De limpiar sus impurezas y practicó en todas sus vidas las 10 paramis, o sea, dasa para mí, que venían a ser como el apoyo para poder continuar su desarrollo hasta llegar a convertirse, ¿verdad?, en un iluminado. A estas 10, uno le puede llamar las 10 perfecciones o dasa para mí, o le puede llamar Buda Dakana. How you say, Bante, de 10 paramis? Dhanam Silancha Nikkammam. No, yes, but you said, no, I'm sorry, Buda Karaka Dhamma. Buddha Karaka Dhamma. Ok, pueden ver aquí esta palabra ustedes cuando oigan esta palabra, Buda Karaka Dhamma, está hablando de las 10 perfecciones. O si no, le pueden llamar ustedes Dasa para mí. Dasa para mí, Dasa quiere decir 10, para mí perfecciones en Pali, ¿verdad? O simplemente dicen las 10 perfecciones, ¿verdad? Entonces, si uno las vive practicando, como el Bodhisattva lo hizo en cada existencia, él retomaba esa promesa que se había hecho y iba y trabajaba sobre las 10 paramis, ¿verdad? Ok, Bante. Oh, then suppose just to let me say more details on Dasaparandi. So let us get first one. Generosity, Dana. It is a Dana. The Buddha practice these parami, one parami in 3 ways. 3 ways. It's meaning that the first, if you get the first parami, Dana parami, it can be practiced in 3 ways. 3 parts. There are, it can be divided into 3 parts. The first is, yes, Dana, Okay. Dana Upaparami, Dana Paramatta Parami. Then each consists of 3 divisions, 3 parts. So that if you multiply 3 by 10, it's become 30 paramis. 30 paramis. Okay. Okay, Bante, let me tell them.
El Buda practicaba las 10 perfecciones. Por ejemplo, la primera, dana, para mí, que era la generosidad, en 3 formas. Entonces, digamos, practicaba en 3 etapas, en 3 maneras. Entonces, ustedes multiplican 3 por 10, serían 30, ¿verdad? O sea, 3 formas por cada perfección, ¿verdad? For example, Bante, generosity, what will be the 3 ways? Dana parami, Dana upaparami, Dana paramatta parami. Okay. I will not be able to remember everything, but Okay, you first explain. First one is the normal one, Dana parami. Okay. Era en 3 partes que el Buda practicaba, ¿verdad? El Bodhisattva practicaba, y era dana para mí, la primera, y después era, what was the next one after dana para mí? Upaparami, Dana upaparami. O dana upapa Parami. para mí. Okay. Okay. Dana upaparami. Okay. And what that means, Bante? I first let them know the name of the second and third. Okay. Then after I would explain. So the second one is dana upa Parami. para mí. Yes. Okay. Next one, paramatta parami. Y la tercera era paramata, para mí. Yes. Las 3 eran parte de la generosidad, ¿verdad? Eran 3 etapas. What they mean, Bante? Yes, and then let us get to understand 3 divisions. The first one is Dana Parami. It is a normal practice. Okay. Even we do it. Even we do. You also do. Okay. It is simple. It is not a very extraordinary. Just simply we practice. Everyone, as a human being, we like to share. We like to share. We share. Suppose maybe sometime in Salvador, your own country. Yes. Suppose you grow, you plant different kinds of vegetables, fruits, and something else. Then, when you have the excessively, if you got the harvest abundantly, we have the more. What you do, you just share. You share your harvest, your crop with the neighbors. Okay. That is what we call simply the general practice. It is called Dana Parami. Dana para mí. Yeah. Dana para mí es la forma más simple de practicar la generosidad. Dice él que, por ejemplo, allá en El Salvador, nosotros, por ejemplo, sembramos, ¿verdad?, algunos vegetales, y cuando ya se da la cosecha de los vegetales, de repente tenemos suficientes vegetales y decimos, le vamos a dar unos cuantos chilitos o mangos al vecino, ¿verdad? La vecina, mire, aquí le traigo unos tomatillos o algo así. Esa es una forma regular que todos practicamos compartiendo con los demás, y esa es una parte, es una etapa de la generosidad, una de las formas de que practicamos generosidad. Okay, Bante, what is the second one? Second one is now next step. The first he, as a bodhisattva, he developed the Dana Parami. He contribute, he grant the material thing, food is stuff like that. Then secondly, he extend, he increase his practice up to other level. That is what we call Dana Upaparami. Here one word is Upa. Upa means Upa. UPA. The English, you can write it UPA.
Upa. It Okay. is, yes, deputy. Sometimes it has that meaning also. Upa, second, next. I like that. Upaparami is it divide based on the way of practicing. It divide as thus based on its practice, how he practiced, how he developed these qualities. The first, as I told you, he donate, he contribute very ordinary, simple thing. Then after he developed it, he developed up to higher level, little bit more. Okay. It's meaning he can donate even his properties, whatever he had, his houses or land. Okay. Okay. La segunda, Upa para mí, Practice we call Upaparami. Upa para mí. Okay. Upaparami. Él, Understand? él fue a un segundo nivel de generosidad, ¿verdad? Al principio él donaba, por ejemplo, cosas, ¿verdad? De pequeñas como los cultivos y todo eso. De allí él, subió de nivel de práctica de la generosidad y entonces él empezó, por ejemplo, a donar em, tierras, objetos de mucho valor, casas, tal vez animales o ganado a la gente. Entonces ya esas donaciones eran todavía más grandes. O sea, él tenía esa capacidad de desprenderse de cosas más valiosas. Ese fue el segundo nivel que él subió de generosidad, ¿verdad? So what was the third one, Bante? Third one is now he extended to the higher state. Normally, in our life, we are going to practice first. Easily, we can practice first. The things we can be donate, contributed to. When you come to the second part, of course, sometimes you may hesitate. You think twice. Suppose if you have the land, suppose when you're ready to donate your house properties, of course, you wouldn't hesitate whether I grant or not. But Buddha, the Bodhisattva, the one who practice for Buddhahood, no hesitates. He doesn't hesitate. If we wished, if we want to donate it without thinking, they don't think twice, just straight away. Once you had that thought, he would contribute. Likewise, he can contribute his organs, his organ also, the bodily or physical organs. There are many stories, Jataka stories. When the people come asking for his limbs, organs, physical organ, of course, if he think, oh, if I donate, if I give this limbs, my physical part, he wouldn't happy or he would survive further. Then with that thought, okay, you can take it. You can take it. He donate. If someone owns to his eye, he donate. If someone owns to his kidney, he donate. Like that, he can do it. Like that, when it is up to higher level, even he donate his son and daughters, his wives, in Vesantara stories, the final birth of his Buddha's, during that time, one of the Brahmin
approached him, demanding, requesting his son and daughter. Then he donated without any attachment. He never thought, oh, they are my lovely boys and girls. No, they don't think. Then his queen, she was out. He went out plucking the fruits. During that time, that Brahmin Jutaka came, approached him and requested, please grant me, please give me one boy and girls for my purpose, like that. When he requested, straight away, they were crying. They don't want to escape. They want to leave that place. But he donated. Like that, he can donate. That is what we call Paramatta. Paramata. Parami, that level. Ya, el tercer nivel, él escaló al tercer nivel donde él pues ya donaba las cosas sin pensar realmente, ¿verdad? Ay, donaba terrenos, donaba propiedades, tesoros. También hay muchas historias donde él pues donaba sus órganos, ¿verdad? Como si le pedían un ojo, él se lo donaba. Tal vez había un ciego que necesitaba ese órgano de la vista, él se la daba sin pensarlo. Si le pedían un riñón, pues él lo donaba. No tenía él ningún problema por darlo, no tenía ese apego al cuerpo. También hubieron situaciones donde vino un brahman y le pidió que si le donaba sus hijos, y él donó sus hijos, ¿verdad? Aunque los niños lloraban que se iban con el otro señor, pero se los donó, y vino otro brahman y le pidió a la esposa, le donó la esposa, y era capaz de donar su propio cuerpo, ¿verdad? A quien lo necesitara, o sea que ya él no tenía ese egoísmo o esa forma de apego a las cosas, ¿verdad? En esas vidas, pues él fue perfeccionando eso, el desapego a las cosas y la generosidad, ¿verdad? Su máxima capacidad. Yes, Bante. That is, the first one is a normal practice, then second one is a middle, and last one is the advanced practice. Okay, then the other, like Sila, also Sila Parami, Sila Upaparami, Sila Paramatta Parami, like that, Nikam Parami, Upaparami, Paramatta Parami, wisdom Panya Parami, Upaparami, Paramatta Parami, Viriya Parami, Upaparami, Paramatta Parami, Kanti Parami, Upaparami, Paramatta Parami, Satya Parami, Paramatta, Adittana, Upaparami, Paramatta Parami, like that. Okay. You can practice in 3 ways. Ok. Entonces el venerable nos dice que así como, ¿verdad? Tenía 3 niveles de práctica de dana, ¿verdad? El dana regular, de ahí upa, upapa, upa, Parami. upa para mí, de para, Sila Upaparami, Sila Paramatta Parami. First you have to y add the... luego tenía dana para mata para mí. O sea, son 3 niveles de práctica por cada paramita, ¿ok? 3 niveles en dana, 3 niveles en sila, 3 niveles en nakama, en paña, viría, y así, 3 niveles que escalaba de nivel, ¿verdad? And for example, Bante, the tense de Upeka. Upekka Parami, Can you give Upekka us an example Upaparami. how he practiced Upeka? Upekka means the equanimity. Its meaning here, you have to consider all the people in an equal way. You cannot discriminate. The
the first level and second level, sometime when you get the poor class, the low class people, you don't care about them. Okay. Just you ignore. But you are not do. That is just simply what we call it. It is you cannot do it. Then sometime if you encounter someone which is better than them, you should concern. You are ready to concern. You approach him, you chat with him like that, you show something else. It is not good. But in that level also, if you get someone good, you have to consider in the same way. Don't depend on their poor or richness. You have to consider in an equal way. In also the higher they are, sometimes you may get the dignities, dignified people. Don't care about them. They all are human beings. Yes. All are human beings. That way, Buddha consider even his Rahul, even his parents, don't care. They consider all are equal. He approach to them in an equal manner. That is what we call a Upekka Parami, Upekka Upaparami, Upekka Paramatta Parami. That you are free. Maybe when you have time, search, go through or book or online article, just collect some more details, description on this 10 perfection. Okay. Ok, Bhante. Le pregunté al venerable acerca de la número 10, que es la perfecta ecuanimidad. Dice que el Buda trataba a todos por igual, fueran estos altos dignatarios, reyes o gente muy pobre o de una casta baja, según en esa época, él a todos los trataba por igual, con la misma dignidad y respeto que se merecían. Entonces, de esa misma manera, él así enseñaba a todos, ¿verdad? Los trataba a todos por igual, no veía diferencias que porque eran pobres o porque tenían mucho, él siempre los respetaba igual. Entonces, esta es una de las perfecciones, ¿verdad? Que uno debe de alcanzar, la ecuanimidad. Okay, Bhante, now I'm gonna go back to the lesson. Lesson. Okay. Ahora vamos a irnos a la lección porque, ¿verdad? Está interesante. Okay, Bhante. Okay. Let me put the other, okay, here we are. Okay. Now that we can go through lesson. Maybe today, if you don't mind, I have to stop 10 o'clock because I have to record one sermon, Dhamma sermon, to send to the one TV station today. Okay, very well, Bhante. We can continue then. Okay, you can continue later. Okay. Then I go through the lesson. I don't take much time to explain. Just simply I read it. Okay. Every follower respect Buddha very greatly and highly, since he embodies of the great and far excellent qualities. Born in a human existence as a mortal with an expectation to become a Buddha, he relinquished worldly pleasure and the way of living in household. That is why we respect him. He renounced all worldly things. He got everything. He was a son or royal son of king family. Of course, he stayed in a household.
he would become a monarchy, the king of the great kingdom. So he got all the pleasure, worldly thing. What happened? He just left everything. Everything left. He just stay under the trees, under caves, and other some places. He just went through the hard life, looking for Buddhahood. Finally, he understood with the great qualities. That is why we respect him. We respect him. Even today, maybe like Mandela, like a leader of the African countries. He sacrificed his life for the sake of poor people. When they come out, when they came out the prison, what happened? All the people he welcomed, he respect him in a well manner. Like that, Buddha also sacrificed his life for the sake of us, so that we respect him, we honor him in a great way. Okay. Ok, Bante. El venerable nos dice que va a estar corto con nosotros porque tiene que ir a grabar un discurso del Buda para un programa de televisión, pero que él nos va a ir por la clase de manera así rápida para poder, ¿verdad? Como hubo confusión en el tiempo. Entonces dice que todos los seguidores respetan mucho y en gran manera al Buda, ya que él encarna las grandes y excelentes cualidades. Cualidades, y él es nacido pues en una existencia humana como un mortal con la expectativa de convertirse en Buda. Renunció al placer mundano y a la forma de vivir como un dueño de casa. Él tenía todas las comodidades, era de la realeza, tenía dinero, tenía todo, ¿verdad? Y lo dejó por ayudar, por sacrificó toda su vida, igual que Nelson Mandela, que vivió prácticamente muchos años en prisión por ayudar a la gente de África, pero cuando Nelson Mandela salió de la cárcel, pues fue recibido como todo un dignatario, con mucho respeto, la gente lo apreciaba. Entonces el Buda, él prácticamente de vivir en un palacio con muchas comodidades, se fue a vivir debajo de un árbol sin nada, ¿verdad? Experimentó muchos esfuerzos y cosas extremas para beneficio de todos nosotros, ¿verdad? Okay, Bante. I don't know if Okay. you need to go, Bante. I can continue reading for you. Yeah, that's good. Okay? Okay. Or do you have more time? Okay. Thank you. Then you just complete the today lesson. Yes, Then I'll maybe go through with the reading okay. and then I'll finish. Okay, Bante? Okay. That's good. Okay. Then I pray for you. Go. Okay. Dukkhapatta jani dukkha bhayapatta jani bhaya sokapatta jani soka onto sabbi pipanino sadhu Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Bante. And May we all of hope you to have the see. very pleasant time and a very fruitful time. Okay, Maybe Bante. I will send next handout for you next lesson. Okay. Okay, Thank you, Bante. Bante. Have a good day. They're Yeah. requesting for the next session to have question and answers. Okay. Okay, Bante. Okay, have a great day, Bante. Bye Okay. bye. Have a nice class. Thank you so Okay. much. Take Okay, care. Bante. Okay, Bye bye. You can go now. El venerable se va a ir porque tiene que ir a grabar ese discurso y como él estaba diciendo al principio,
la grandeza del Buda. Acuérdense que él vivió en la opulencia como un príncipe lleno de joyas, de mujeres hermosas, música, comida, banquete. Después decidió renunciar porque él estaba preocupado que había un problema muy grave para los humanos, para todos, que era que nacíamos, envejecíamos, nos enfermábamos y moríamos y nadie hacía nada para detener esto. Entonces él fue en busca de respuestas, pero ¿verdad? Tuvo que renunciar como príncipe y se volvió un asceta. De ahí se acuerdan que fue en busca de uno de los grandes maestros de la época prestigiosa, de Alara Kalama. De allí se fue no satisfecho con todo lo que le enseñó a Lara Kalama, se fue con Udaka Rama. Después con Udaka Rama tampoco lo llevaba a liberarse del sufrimiento, se fue al bosque y se encontró con los 5 ascetas y se quedó haciendo las prácticas exhaustas de ascetismo, ¿verdad? Que casi muere. Y él dijo, no, pues voy a morir y nunca voy a encontrar las respuestas. Entonces de allí Suyata le ofrece comida y dice, no, pues debo de nutrir el cuerpo porque sin eso voy a desfallecer. Entonces, él come y entonces, él sigue meditando en Urubela, ¿se acuerdan? Allá en aquel lago precioso y todo eso hasta que él se ilumina. Recuerda todas sus vidas pasadas, de ahí recuerda puede ver cómo los seres nacen y mueren de acuerdo a sus faltas, a sus karma, ¿verdad? Los resultados del karma y de allí entiende descubre las verdades universales que son las 4 nobles verdades. Entonces, él realmente es grande entre los grandes debido a eso. Déjenme ver cómo estamos del tiempo, pero creo que vamos a terminar, a seguir, ¿verdad? Hasta terminar. Entonces, él obtuvo el estado supremo de perfección llamado budeidad, ¿verdad? Al depender plenamente de su propio esfuerzo, porque él no tuvo un maestro que le dijera, él lo descubrió por su propio esfuerzo y sabiduría, ¿verdad? No hubo también un ser celestial, un deva que le dijera, mira, esto es y esto es lo otro, ¿verdad? Ni tampoco fue tocado por un ser, magnánimo a que obtuviera todas las respuestas, ¿verdad? Sin embargo, nunca tuvo la intención de otorgar esas grandes, bueno, perdón, dice aquí, nunca limitó su gran logro a sí mismo, o sea que no fue egoísta, sino que lo compartió con todos nosotros. El Buda proclamó al mundo las potencialidades latentes y el poder mental invisible de la humanidad. ¿Qué significa esto? Que el Buda dijo, todos, sin excepción, tienen la oportunidad de convertirse en unos Budas, ¿verdad? Todos tienen el potencial de convertirse en un Buda. Tienen que esforzarse y desarrollarlo. Yo no los puedo convertir en un Buda. Yo no les puedo tocar la cabeza y ustedes ya son Budas. Cada quien debe descubrir esas verdades universales y purificar su mente, ¿verdad? Es lo que el Buda nos enseña, que todos tenemos ese potencial y que tenemos que hacerle la lucha. Tenemos nosotros que con esfuerzo, determinación y como se dice, con energía, continuar hasta que nos convirtamos en Buda. Por eso es que es importante que hagamos la determinación o la aspiración de que sí me quiero convertir en un Buda para que comencemos a purificar nuestra mente y lograr las 10 perfecciones, ¿verdad? Él, sin embargo, nunca tuvo la intención de otorgar esas grandes posibilidades humanas. No, nunca dijo, ¿verdad? Ustedes se van a iluminar como un Buda por un ser supremo, sino que hagan el esfuerzo y lo van a alcanzar, ¿verdad? Es muy fácil tal vez decir que solamente
creyendo que ya no tenemos las impurezas, se eliminan. Eso no es así. Hay que realmente eliminarlas. Primero descubrir cuáles son, ¿verdad? Después, cómo es que pasa eso de las impurezas y por último, exterminar las impurezas de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, tampoco, ¿verdad? Digamos, él, sin embargo, nunca tuvo la intención de otorgar esas grandes posibilidades al Dios Todopoderoso Invisible o cualquier otro agente, menospreciando la potencialidad y las habilidades de los seres humanos. O sea, que nunca dijo, ustedes no, y solamente alguien más sí. Él dijo, todos podemos, ¿verdad? El Buda reveló prácticamente cómo es posible que el hombre alcance el conocimiento más elevado y la iluminación suprema mediante su esfuerzo, dándole una posición subordinada en lugar de cualquier poder divino. O sea que el hombre desarrolla toda su bondad, su pureza y todo, pero no quiere decir que él se convierte en un Dios que alguien más va a venir a adorarlo, ¿verdad? Él allanó muy claramente el camino para que sigamos nuestra propia capacidad y comprensión, para la liberación de nuestro sufrimiento interminable y la realización de la bienaventuranza eterna del nirvana, sin depender de una divinidad externa o cualquier otro poder invisible. El noble e ideal servicio desinteresado fue introducido por él al mundo egocéntrico y de búsqueda de poder. En el tiempo del Buda, el Buda realmente trabajó por 45 años enseñando y ayudando a la gente que pudiera alcanzar la paz interior, que pudiera establecer su mente en la tranquilidad, ¿verdad? Y él no tenía interés de que la gente lo viera como un dios o como un rey o como algo especial. Él realmente no tenía ni interés que la gente le diera dinero, ¿verdad? Fue desinteresada su participación en ayudar a la humanidad. Aunque en ese tiempo había lo que hay ahora, un mundo lleno de egoísmo y un mundo que estaban siempre en disputas de poder. Acuérdense que en ese tiempo existían las 4 castas, había mucha discriminación de unos a otros. En cambio, él vino y en ese sistema de castas, que ese sistema de castas obstaculizó el progreso de la humanidad en la sociedad contemporánea del Buda. ¿Por qué? Porque unos decían que habían nacido de la boca de Brahma, del dios, y que otros habían nacido de otra forma, y los que eran llamados los intocables, que eran los de la servidumbre, los esclavos, eran prácticamente tratados muy mal y no eran considerados como personas inteligentes, con virtudes, les maltrataban física y psicológicamente, ¿verdad? Y el Buda vino prácticamente a presentar una idea de igualdad y de respeto para todos, ¿verdad? Vino él y lo experimentó y protestó él protestó contra el sistema de castas y socializó la igualdad de derechos y oportunidades para todos, independientemente de cualquier barrera como clase, clan, color, pobre o rico, superior o inferior, alto, bajo, santo, pecador, que desea abrir el punto de inflexión de la perfección. O sea que todos tenemos y tenían en ese entonces el derecho de poder alcanzar la iluminación, la perfección, no importara cuál fuera su estado en el que vivía, su casta, su capacidad económica, ¿verdad? Su estatus social. Él siempre le otorgó la misma oportunidad a todos. Esa es una de las grandes cualidades del Buda. Por eso es que
Él fue el que prácticamente mostró digamos, un proceder igualitario y diría yo, como le llaman hoy en día, democrático, ¿verdad? Las mujeres en aquel entonces, ¿verdad? Las mujeres, de hecho, estaban confinadas a la cocina en la sociedad dominada por los brahmanes. No es nada nuevo, ¿verdad? Pasaron muchos años y todavía siguió así la cosa. Le faltaron al respeto y consideraron perdón, ay, ¿qué pasó aquí? Que no, se me fue. Un momento. Que no eran como capaces o inteligentes de hacer algo más que servir en la cocina. O sea, esa fue la falta de respeto que se les hizo a las mujeres en ese entonces, ¿verdad? Entonces, tengo aquí unas imágenes que después les comparto. Ahorita quiero, para no hacerles muy largo, ¿verdad? Terminar. Entonces, el Buda fue un incidente histórico que ocurrió en la sociedad humana, es decir, el intento que Buda tomó para borrar la esclavitud de la sociedad contemporánea. Rechazó la matanza de animales para rituales religiosos o sacrificios, ¿verdad? Más bien, los protegía con bondad amorosa, o sea, con meta, con amor benevolente. Nunca esperó que sus seguidores se convirtieran en esclavos de él. Él nunca quiso que los seguidores le sirvieran, ¿verdad? O de su enseñanza simplemente creyendo en él. Él no le gustaba o sea, él decía que no era necesario que creyeran en lo que él enseñaba. Ellos tenían que comprobar, experimentar y comprobar, ¿verdad? En su enseñanza. Concedió completa libertad de pensamiento y llevó a todos sus seguidores a refugiarse en él o les enseñó sin importar su posición, ¿verdad? O sea que les permitía que cuestionaran sus enseñanzas, ¿verdad? Y eso llevó a las personas a ver la grandeza de sus enseñanzas y ellos sentían necesidad de refugiarse en esas enseñanzas y en el Buda, ¿verdad? Pero de manera libre, sin ninguna coacción. Les enseñó sin importar su posición. Él realmente era el que no creía en la esclavitud. Él le daba a cada quien su lugar, ¿verdad? Fueron invitados por él para examinarlo perfectamente antes de aceptar, al igual que un joyero probaría el oro quemándolo, cortándolo y frotándolo en un pedazo de piedra, en un pedazo de piedra de toque, o sea, una piedra de afilar. El Buda prefería que sus discípulos, realmente, digamos, tenían que estar seguros, pues, de lo que ellos, iban a aprender. Que no le creyeran solo por creer, que probaran si eso realmente era así, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos como Patachara, Kisogatami, que eran dos madres en duelo. Una perdió a todos sus hijos y a su esposo y a sus padres. Fue unos eventos desafortunados que vivió Patachara. Y Kisa Gotami, que se le murió el hijo y ella no lo quería dar para enterrar y decía que lo tenían que él no estaba muerto, no aceptaba la muerte del hijo. Y el Buda las alivió adecuadamente con su compasión y palabras alegres y consoladoras, y las hizo liberarse de ese sufrimiento extremo que ellas sentían, ¿verdad? Él le dijo, yo, Yilanam Upateti son Soman Upateti, uno que sirve a los pacientes o uno que sirve pacientemente me sirve a mí.
esta es una gran norma, lo que el Buda enseñó. No solo lo expresó, sino que también lo practicó de manera muy práctica. Disculpen la redundancia, pero así, así estaba. Apoyó con sus propias manos a Utigata Tisa, que era, parece que una persona que tenía discapacidad física, ¿verdad? Que estaba sufriendo una deficiencia física. Raya Mula y Sopaka eran pobres y fueron descuidados debido a su mala situación, o sea que por negligencia los dejaron hasta el punto que iban tal vez a morir, pero tuvieron la fortuna de salvar sus vidas de la muerte prematura y trágica gracias a la compasión del Buda. De esta manera el Buda practicó su compasión por igual que las vidas por igual que las vidas de asesinos como Angulimala. Ustedes se acordarán de Angulimala, o si no saben, un día vamos a hablar de que era un asesino serial. Y cortesanas como Ambapali, que se salvaron de pues bajar a los mundos de sufrimiento extremo, ¿verdad? Los mundos infernales. Predicó el Dhamma, que es bueno al principio, al medio y al final. Durante 45 años el Buda enseñó el Dhamma a las 4 comunidades para alentar a los débiles, promover la armonía social, a los que se extravían, a la armonía social, desarrollar la unidad en la diversidad, iluminar a los ignorantes, eliminar los males, resolver los problemas interminables, aclarar lo místico, guiar a los que se extravían, elevar la base, o sea, la gente común y corriente o personas que están en niveles bajos como les diré, de perturbación mental, subirlos a un nivel normal, ¿verdad? De humanos o pasar al nivel de superhumanos y honrar a los nobles. Todos lo amaban y admiraban por igual, ya fueran nobles o innobles, pobres o ricos, sabios o ignorantes, superiores o inferiores, santos o criminales. Todo esto fue inspirado por su noble ejemplo. Interpretó un papel de maestro compasivo y tolerante. Y ya casi terminamos, ¿verdad? Lo último es que sus grandes y extraordinarias cualidades han obligado a una quinta parte de la población mundial a aclamar al Buda como el maestro religioso más importante de la tierra. Las características siempre distinguidas de su noble vida son su voluntad, sabiduría incomparable, compasión, bondad amorosa, alegría apreciativa, ecuanimidad, servicio incansable, renuncia, pureza, pureza perfecta, su determinación, éxito final y los métodos de enseñanza que utilizó para propagar el Dhamma. Dice este señor Sri Radhakrishnan, que escribió un libro como tributo al Buda, sobre el Buda. En su libro dice Gautama el Buda. Él nos cuenta y dice: pertenece a la historia de los pensamientos del mundo, a la herencia general de todos los hombres cultivados, porque a juzgar por la integridad intelectual, la seriedad moral y la perspicacia espiritual, es sin duda una de las figuras más grandes de la historia, ¿verdad? Y luego un señor llamado H.G. Wells, o señora, no es un señor, es un famoso escritor europeo. Él dijo en su único libro, titulado el libro En los 3 hombres más grandes de la historia. Él afirma del Buda en este libro así: en el Buda puedes ver claramente a un hombre simple, devoto, luchando por la luz,
una personalidad humana vívida, no un mito. Él también dio un mensaje a la humanidad de carácter universal. Muchas de nuestras mejores ideas modernas están en estrecha armonía con ella. El Buda ha enseñado que todas las miserias y descontentos de los hombres al olvido de sí mismas. 500 años antes de Cristo, o sea que él enseñó todo eso 500 años antes de que estuviera Jesús el Cristo. De alguna manera estaba más cerca de nosotros y de nuestras necesidades. Era más lúcido en el servicio sobre nuestra importancia individual que Cristo y menos ambiguo sobre la cuestión de la inmortalidad personal. Eso es lo que opina este señor. Luego dice, como describe el poeta Tagore, es el hombre más grande que haya surgido en la historia. Y luego dice Faust Boll, un erudito danés, admira al Buda con la siguiente frase, cuanto más lo conozco, más lo amo. Y un humilde e inocente adherente del Buda diría modestamente así, cuanto más lo conozco, más lo amo, y cuanto más lo amo, más lo conozco. Y hasta acá nuestra participación, ¿verdad? Vamos ahora a practicar o extender el meta, el amor benevolente, que dice, ¿verdad? Dukapatacha ni dukkha, vayapatacha ni vaya, sokapatacha ni soka, hontu sabe pipanino. Sadhu, sadhu, sadhu. Que los que sufren estén libres de sufrimiento, que los que temen estén libres de temor, que los que viven en duelo estén libres de dolor, que todos los seres vivos vivan felices. Sadhu, sadhu, sadhu. Y bueno, hasta acá nuestra clase, que fue un poquito larga, pero interesante. Y para el próximo domingo tendremos la clase de preguntas y respuestas. Anoten sus preguntas para traerlas y que el venerable nos ayude, ¿verdad? A encontrar las respuestas. Más al rato les subo el video para los que no alcanzaron a verla todo o los que no estuvieron puedan verlos. Este día una de la persona que siempre está pidió permiso. Hasta acá, y ¿alguna pregunta o finalizamos? Bueno, no hay preguntas. Les agradezco mucho su participación y les estaré anunciando durante la semana para la próxima clase. Pasen buenas noches todos. Buenas noches. Hasta Buenas noches pronto. a todos. Hasta pronto. Adiós. Bye bye.